Gracias, Padre. ¿Cuántos damos gracias al Padre por este día? Amén. ¿Cuántos contentos? ¿Cuántos estamos gozosos en este día? Amén, ¿verdad? Realmente son tiempos en los que debemos de ser muy agradecidos para con el Padre, en todo y por todo. Sabes que si no fuera por Él, no tuviéramos las fuerzas, el ánimo, si tú quieres, para poder hacer nuestras labores, para poder salir adelante. Aún el simplemente hecho de que tú y yo nos hayamos podido levantar de nuestras camas el día de hoy, ese es un milagro. Porque solamente Él es el que puede proveernos de la fuerza para podernos sostener, de darnos aliento, porque si solamente Él dejara de sostenernos en el hueco de su mano, tal vez nuestra salud no fuera la que hoy fuera, o tal vez no tuviéramos las fuerzas para poder salir adelante, pero es por su gracia y por su misericordia para nuestras vidas. Y dice su palabra, dice que nuevas son sus misericordias cada mañana y cada día son sus misericordias nuevas sobre cada uno de nosotros para podernos levantar. Y realmente cuántos de nosotros, analizándolo nada más cada uno de nosotros, cuántos de nosotros dimos gracias al Padre el día de hoy a levantarnos, el poderle haberle dicho, Padre, gracias que nos das un día más de vida, que nos provees de tus fuerzas, que nos permites tener la paz, el shalom, de podernos levantar, de poder ir, podernos congregar y poderte alabar. Sabes, cada día es un milagro del Padre sobre nosotros. Pero hay algo que realmente miraba durante la madrugada, ya en la noche, parte de la madrugada y parte del día, pero realmente es poder entender la gracia y la misericordia del Padre sobre cada uno de nosotros y poder entender que cada uno de nosotros tiene un propósito que Él nos ha llamado. ¿Cuántos entendemos eso? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, ¿tu vida tiene un propósito? Aunque tú y yo no lo veamos, Él tiene un propósito con nosotros. Y en medio de todas las cosas, si tú y yo podemos entender parte de lo que es poder entender su esencia, tú y yo, cada uno de nosotros, lo veamos o no lo veamos, fuimos creados con un propósito de alabarle, de glorificarle y de exaltar su nombre. De que si el día de hoy tú y yo tenemos vida, y como dice la palabra en el libro de Corintios, dice para los que viven, dice para los que ahora viven, dice ya no vivan para sí mismos, sino vivan para Él, para aquel que pagó el precio por nuestros pecados. Desde ese momento tú y yo tenemos un propósito en nuestras vidas, y ese propósito que radica en cada uno de nosotros es de alabarle, de exaltarle, de glorificar su nombre. En medio de todo, porque cuando tú y yo lo venimos a entender de cierta manera, hay un vacío o hay una área en cada uno de nosotros que nada lo puede llenar. Así podré tener las mejores riquezas, la mejor casa, el mejor auto, la mejor estabilidad económica, una cuenta sustentable, una cuenta bancaria. Podamos tener lo que sea en esta vida, pero solamente hay una área que únicamente Él puede llenar y que no podemos llenar con cualquier otra cosa. ¿Cuántos entendemos eso? Por más que tú y yo, o por más que el hombre pueda poseer sobre esta tierra, todo lo que tú y yo poseemos es pasajero. Nada es perdurable. Cuando tú y yo hablamos acerca del nombre, entendemos un poco de lo que es el hebreo. Podemos entender que el hebreo tiene un más amplio contexto de lo que es el griego o una transliteración al español, que tal vez muchos de los significados o muchas de las cosas para nuestro entendimiento pasarían tal vez de largo. Un ejemplo de ello que tú y yo hemos mirado anteriormente, cuando hablábamos del libro de Génesis. ¿Cuánto nos recordábamos del libro de Génesis capítulo 1? En el primer capítulo que dice Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et haaretz, que significa en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Cuando tú y yo podemos entender, para nosotros tal vez no tiene mucho significado poderlo leer de una manera literal.
En el principio Elohim creó los cielos y la tierra. ¿Qué es lo que sucedió en el principio? Bueno, en el principio Elohim o Dios creó los cielos y la tierra. No tiene un más amplio contexto o un amplio entendimiento más que allá de eso. Pero cuando tú y yo vamos a la traducción a lo que es el hebreo, podemos entender que desde el principio de la creación, Elohim, o mejor dicho, Yeshua, ya estaba desde el principio. Podemos entender que también desde el principio Yahweh estableció lo que fue el alfabeto o el alefato hebreo, con el cual todo lo que es, podríamos entender, todo lo que son las palabras en hebreo son 22 letras, que es desde el principio. La primera letra es que es el Aleph, la última de ellas es el Tab. Podríamos entonces entender o un poco de entendimiento que desde el principio, cuando dice Bereshit bara et, creó todas las cosas, creó, si tú quieres, Elohim o Yeshua ya estaba desde el principio, y no quiero entrar en detalle para no tomar tiempo, pero estoy hablando de lo que es el entendimiento, o más allá de lo que tú y yo podemos entender. Aún más adelante, cuando dice la palabra, dice que Él estableció las luminarias y todo para regir el sol, el día de la noche. Pues tú y yo literalmente podríamos entender, bueno, Él hizo el sol, la luna y las estrellas, y podemos entenderlo para identificar del día y de la noche. Pero cuando tú y yo vamos al contexto hebreo, podemos entender que la palabra que se utiliza para la expansión de los cielos, dice la palabra, la palabra que se utiliza en Génesis capítulo 1 dice que es Moed, que son las estaciones. Cuando tú y yo miramos lo que son estaciones, no solamente son las estaciones, pero son las fiestas designadas de Yahweh. Recordemos que a las fiestas señaladas se le llaman Moed. Cada fiesta, ¿cuántos entendemos que es un Moedim? Es una celebración, es una fiesta, pero es un tiempo señalado. Cada fiesta es un tiempo señalado. ¿Cuántos entendemos eso? Por eso la palabra cuando se utiliza dice que es un moed, o son un moed o moedim, que son las fiestas o los tiempos señalados de Yahweh. Por eso en Génesis capítulo 1 dice que Él estableció, dice todas estas cosas, dice los moed o los tiempos designados, no solamente el sol, el día de la noche, pero también lo que es el ciclo de las fiestas y muchas otras riquezas que tú y yo podemos encontrar y mirar en la palabra. Entonces, cuando tú y yo podemos entender que la Biblia esencialmente fue escrita, o principalmente en el hebreo, lo que es más concerniente a lo que es el Tanaj, el Antiguo Testamento, fue el hebreo, principalmente por sobre todas las cosas. Antes que si tú quieres que se construyera la Torre de Babel y todas estas cosas, creo que es en Génesis capítulo 6 cuando habla de la dispersión de las lenguas y de la Torre de Babel, el lenguaje o la lengua que Yahweh había establecido desde un principio fue la lengua hebrea. Aún si tú y yo vamos al libro de Sofonías capítulo 3, versículo 9, dice la palabra de Sofonías capítulo 3, versículo 9, dice que en aquel tiempo Él devolvería la lengua o los labios puros, hablando de lo que era el idioma hebreo. Podemos entender que el idioma principal o el original del Padre con el cual se comunicó con la creación para con su pueblo fue el idioma hebreo. ¿Cuántos podemos entenderlo? Aún más, si tú y yo vamos un poquito más allá, dice Sofonías, entonces entendemos que Él devolvería la lengua o los labios puros sobre nuestros labios, que habla acerca del idioma o de la lengua hebrea. Aún si tú miras también el libro de Oseas capítulo 2, dice que Él arrancaría el nombre de los Baales de nuestras bocas para que nunca más le llamáramos Baal, sino que ahora le llamáramos Ishi. La palabra Ishi es una palabra hebrea que significa marido. Aún por medio de las escrituras tú y yo podemos entenderlo, que Él devolvería la lengua hebrea. Yahweh, si tú y yo vemos lo que es parte de lo que es la restauración, ¿qué es lo que ha ocasionado la restauración? ¿O qué es una de las cosas que ha ocasionado? De venir no quiero decir cambiar, porque si yo digo cambiar, es como si yo estuviera diciendo esto no me parece y ahora lo voy a nombrar de esta otra manera y estoy cambiando algo de lo que es incorrecto. Aún tú y yo podemos entender que la palabra dice que no cambiaríamos ni una palabra escrita en esta palabra. ¿Cuántos recordamos eso? Que dice el escritor, dice que no cambiaríamos ni una palabra de lo que está escrito en su palabra, en su Biblia, en su Torah. Y muchas personas tal vez en cierta razón tienen cuando te oyen escuchar o nos oyen escuchar Yahweh, Elohim, Ruach HaKodesh, y podemos decir, y lo que son las fiestas, y alguien podría decir, es que estás cambiando
lo que es el nombre de Dios por el nombre de Elohim, estás cambiando el nombre de Jesús por el nombre de Yeshua, estás cambiando el nombre de Espíritu Santo por el Ruach HaKodesh y muchos otros significados. Pero no es que se está cambiando, es retornar o restaurar algo al estado original del que antes era desde un principio de todas las cosas, que vinieron a venir. La palabra en el libro de Daniel dice que se levantaría un gobierno que trataría de cambiar los tiempos y las leyes y suprimiría al pueblo del Altísimo. Vemos que todo eso sucedió, vino en el año 324 por medio de Constantino y muchos edictos que se levantaron. Los días de reposo vinieron a ser quitados, ya no era más el día de reposo, sino que ahora el día de la adoración era el día domingo. Por eso, si tú te preguntabas por qué todos nos congregamos en el día domingo y qué relación tenemos vamos a llamarle una denominación o una religión una con la otra, precisamente porque todos provenimos de ahí mismo, de los cambios que se dieron. Se vino a quitar el día de reposo, el día sábado, se nos vinieron a quitar los días de las fiestas. Dice la palabra que los días de reposo, el día de Shabbat, el día de las fiestas, nunca nosotros habíamos celebrado las fiestas, hasta cuando venimos y venimos a tener ese retorno a nuestras raíces, vayamos a decirle las raíces hebreas, venimos a empezar y a guardar lo que eran las fiestas bíblicas, porque no las guardábamos anteriormente, no pronunciábamos el nombre de Yahweh. Yo me recuerdo cuando yo empecé a pronunciar el nombre de Yahweh y empezaba a mirar todas estas cosas, yo no sé cuántos de ustedes también lo pensaron, pero muy dentro de mi corazón era, ¿estoy en lo correcto o no estoy? Y muchos de nosotros, si me permites, Jorge, utilizar tu ejemplo, quién sabe si Jorge se recuerda, ¿verdad? Yo me acuerdo muy bien, cuando empezamos a venir y a descubrir todas estas y empezó a crecer nuestro gozo por las fiestas y experimentarlas. Y Jorge muy preocupado se acerca y me dice, pastor, dice, todo esto está muy bien, dice, pero ¿qué seguridad hay? ¿O cómo podemos entender que realmente esto es lo correcto, que esto es lo verdadero? Y que no es algo más, ¿sí te recuerdas, Jorge? O simplemente viene a ser algo más o un modismo o algo nuevo que venimos a introducir y que viene a ser parte de nuestra emoción o de una euforia, pero solamente queda ahí y no ocurre nada más adelante. Porque a lo largo de la iglesia han ocurrido muchos moveres y muchas cosas que han sucedido y muchas cosas que han pasado, pero vemos que ciertas cosas van pasando, pero cuando tú y yo venimos a la restauración y venimos a abrazamos las raíces de nuestra fe, lo que es el hebreo, no hay nada más allá de eso. ¿Cuántos entendemos eso? No hay algo más que tú y yo podemos escudriñar, decir, hay algo más, algo nuevo, hay cosas ocultas, hay muchas cosas por delante. Pero lejos de, más allá de la restauración, no hay, porque ese es el propósito del Padre. La palabra en el libro de Hechos dice que Él no regresará hasta la restauración, dice que es necesario que los cielos lo retengan hasta la restauración de todas las cosas. ¿Cuándo el Mesías retornará? Hasta la restauración de todas las cosas. ¿Cuáles son todo lo que se ha estado restaurando? Las fiestas, los nombres, los mandamientos, el día de reposo, todas esas cosas que tú y yo hemos estado experimentando. Y si tú miras aún más, todavía un poco más allá, o indagas, hoy en día hay tanta información que si tú vas al internet y hablas acerca de las fiestas, o es bíblico, si tú quieres celebrar las fiestas, te vas a encontrar con un montón de información en el que aún lo que es el pueblo evangélico ya está tomando una parte de esa restauración y está diciendo que esas fiestas son para nosotros, a pesar de que no están los nombres restaurados, que sigue siendo Dios, que sigue siendo Jesús. Muchos otros están regresando a guardar estas fiestas, porque ciertamente son para todos nosotros, son para su pueblo. ¿Cuánto lo entendemos? Para todos, porque somos parte de su pacto o de su remanente, lo que Él ha prometido, que todas estas cosas ocurrirían o pasarían. Vamos a Isaías capítulo 55. Entonces entendemos que el hebreo es más extenso que el español, que está un poco más limitado, aún referente a los otros idiomas, y quedan cortos en lo que es la explicación.
en respecto a la profundidad del idioma hebreo respecto a las escrituras. Aún recordemos que el Antiguo Testamento fue escrito, vuelvo a repetirlo, fue escrito en el hebreo. Aún muchos de los manuscritos del Nuevo Testamento en su mayoría fueron escritos en el hebreo de la misma manera. Que ya no están las traducciones que fueron destruidas, lo que tú quieras, o que ya no permanecen, pero si tú más miras y buscas más, la mayoría de esos escritos fueron escritos en el hebreo, y aún con el mismo entendimiento o con un idioma, cuando Yeshua hablaba al auditorio o a su auditorio, a sus que estaban a su alrededor, la manera de expresarse de Yeshua era muy referente a lo escrito en el Antiguo Testamento. No era algo que simplemente tomaba y daba unas palabras, sino que la mayoría o muchas de las cosas eran escritas o provenientes del Antiguo Testamento. Recordemos esa parte, que muchas de las palabras que Yeshua utilizaba eran precisamente porque tenían referencia o base en el Antiguo Testamento. Aún los apóstoles, también muchas de las citas que citaron eran citas escritas del Antiguo Testamento. Volviendo un poco más allá, entonces vamos a Isaías capítulo 55 y vamos a leer del versículo 6. Isaías capítulo 55, versículo 6 dice: buscar a Yahweh mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cerca o está cercano. Abandone el impío su camino, dice, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Yahweh. Dice que tendrá de él compasión al Elohim nuestro. Dice que será amplio en perdonar. Dice, porque mis pensamientos, versículo 8, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, dice, ni vuestros caminos mis caminos, declara Yahweh. Dice, porque como los cielos, dice, son más altos que la tierra, dice, así mis caminos son más altos que vuestros caminos. Dice, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve ahí, dice, sino que riega la tierra, haciéndola producir y germinar. Dice, dando semilla al sembrador y pan al que come. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volveré a mi vacía, dice, sino que ha de realizar aquello para lo que yo lo he enviado, o para aquello que su palabra lo había dado. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo podemos entender? Dice, buscar a Yahweh mientras puede ser hallado. Hay un día para buscar. El punto principal no es este. Di conmigo, el día para buscarle y para retornar a él, di conmigo, es hoy, no mañana. Dice, buscarle a Yahweh mientras pueda ser hallado. Ahorita, hoy es el tiempo en el que dice la misma palabra, dice, y me buscarán y me hallarán porque me buscarán de todo vuestro corazón, dice la palabra. El tiempo en el que tú y yo le podemos encontrar y buscar es ahora. En el que tú y yo nos podemos acercar. Dice, llamarle mientras tanto está acercando. Dice, abandone el impío su camino. Dice, y vuelva hacia Yahweh. Pero si tú vamos al versículo 9, que ese es el punto que quiero utilizar. Dice, porque así como los cielos, dice, son más altos que la tierra. Dice, así mis caminos son más altos que vuestros caminos. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, los caminos de él son diferentes a nuestros caminos. Ni nuestros pensamientos son sus pensamientos. Aún dice la palabra de Yahweh, dice que los planes que él tiene para nosotros son planes de bien y no de calamidad o no de mal. Tú y yo podemos entender, los planes que él tiene para nosotros son buenos. Aunque tú y yo podamos pensar que nuestras decisiones, que nuestros apegos o que nuestros afectos pueden ser lo correcto, no es de acuerdo a los pensamientos que Yahweh tiene, ni a los caminos que Yahweh tiene. Hay una cosa que tú y yo podemos entender en el hebreo. Cuando tú y yo usamos la palabra, vamos a llamarle de esta forma, ¿cuántos tenemos la dicha de podernos gozar en él? Todos tenemos esa dicha de podernos gozar, de podernos regocijar si tú quieres, pero dice la palabra, dice, así como los cielos son más altos que la tierra, dice, así son mis caminos. Nunca lo terrenal sobrepasará lo que es lo celestial y lo que es lo divino. Amén. Nunca. Aunque tú y yo podamos tener bendiciones en esta tierra, podamos tener un buen auto, una buena casa, el mejor trabajo, mejor pagado, el mejor empleo, la mejor posición,
lo mejor que tú quieras, el mejor estatus económico. Nada de eso que es terrenal sobrepasará lo que es lo espiritual y lo que es lo celestial en Yahweh. Nada de eso. Por eso te decía, ¿cuántos tenemos la dicha y el gozo de podernos gozar? Todos. Y muchos de nosotros, Yahweh nos ha dado la oportunidad de poder tener la dicha, el gozo, la alegría en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y no estoy hablando únicamente en lo terrenal, pero estoy hablando de poder tener una buena familia, el poder tener unos buenos hijos, el poder tener un buen matrimonio. ¿Cuántos damos gracias por ello? Pero aún a pesar de todo eso, nada sobrepasará lo que es lo celestial y lo que es lo espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Perdón. Entonces, todo lo que es lo terrenal es todo aquello lo que es visible. Lo celestial es aquello que tú y yo no vemos, que nuestros ojos no alcanzan a percibir, porque tú y yo vivimos en un ámbito terrenal. Todo lo que tú y yo miramos, todo lo visible es lo terrenal. Y nada de ello va a sobrepasar lo que es lo espiritual o lo celestial. Vamos a entenderlo de esta manera. Tenemos la dicha de podernos gozar, déjame pegar un poco mis apuntes, pero nada es comparado con el gozo celestial o lo divino que Él tiene para nosotros. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, nada de lo que tú y yo podemos tener sobrepasará lo divino, lo celestial que Él tiene para nosotros. Nada. Nada de ello. Dos cosas que tú y yo podemos entender. En el hebreo, toda vez que tú miras IM, estás hablando en plural. Y toda vez que no se encuentra IM o en su mayoría, estás hablando de una manera singular. Déjame darte un ejemplo. ¿Qué significa la palabra malaj? Ángel. Pero si tú y yo decimos, si a malaj le agregamos IM, deja de ser de una manera singular a una manera ¿qué? Plural. Por eso cuando tú y yo dimos malajim, estamos hablando no de ángel, pero di conmigo, de ángeles. Cuando hablamos de la palabra, déjame darte otro ejemplo, Nevi'im, Neví son profeta, es profeta. Pero Nevi'im en plural ya deja de ser de una manera singular a una forma que plural. Y ahora viene a ser ¿qué? Profetas. Otro ejemplo, déjame darte a cielos. Cuando tú y yo hablamos, le ponemos, no es cielo, pero cuando tú y yo agregamos la palabra Shamaim, estamos diciendo, di conmigo, cielos. ¿Vamos bien? Otro de ellos es el Ketubim. Cuando miras Ketubim son los escritos, no es escrito, pero son los escritos, hablando de lo que es el Tanaj, de las diferentes secciones que hay dentro de la palabra, que están los profetas, los escritos y muchos de los que ya conocemos. Pero entonces estamos hablando de una manera ya no singular, pero de una manera, di conmigo, plural. Y si tú miras en Isaías capítulo 55, versículo 9, dice, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos. ¿Qué es más alto? Si tú miras, dice la palabra cielos, cuando vemos entonces que habla de una manera plural, habla referente a los cielos. ¿Qué tú y yo podemos entender? Que lo terrenal, lo que es la tierra, lo singular, que es lo terrenal, nunca sobrepasará lo que es lo celestial, lo que es de una manera plural, lo que es lo divino, lo que es de Yahweh. ¿Cuántos podemos entender eso? Para poder tener una base, poderlo entender de esa manera. No importa qué tan grandioso puedan ser nuestras bendiciones, no importa qué tan grandiosos pueden ser lo que tú y yo poseemos, así sea lo mejor el matrimonio, los mejores hijos, los mejores nietos,
la mayor riqueza, el mayor trabajo, el mejor trabajo pagado, lo mejor que tú y yo podamos tener, no importa cuál sea el logro que se haya alcanzado, nunca sobrepasará lo que es lo celestial, porque siempre seguirá siendo, di conmigo, terrenal, lo que es lo superficial, lo que es lo visible, lo que es lo palpable, pero nunca sobrepasará lo que Yahweh tiene para cada uno de nosotros. Vamos a una cita, primera de Juan. Di conmigo, lo terrenal es limitado. Lo celestial, di conmigo, no tiene límites. Los límites, voltea con la persona que está a tu lado y dile, los límites los ponemos nosotros. Yahweh no. Los límites los establecemos nosotros. Cuando vivimos de una manera terrenal, en lo que es lo visible, tú y yo estamos viviendo de una manera terrenal, poniendo y estableciendo nuestros propios límites, y no vivimos de una manera celestial o de una manera divina, en lo cual no hay límites. Y ahorita me vas a entender, vamos a ir un poquito más para allá. Vamos primero de Juan, capítulo 2, versículo 16. Primera de Juan capítulo 2, versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, digo conmigo, no proviene de Elohim, sino del mundo, de lo que es lo terrenal, si tú quieres ponerle. Todo esto, dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, dice, no proviene de Yahweh, sino de ¿quién? Del mundo. Todo lo que los ojos puedan mirar y lo que nuestros ojos se puedan deleitar, no proviene de él. Aún dice la misma palabra, dice que todo lo que hay en el mundo es vanidad, ¿de qué? De vanidades. Todo lo que pueda pasar por nuestras mentes, aún todo es vanidad. Fíjate qué interesante, aún el peinarnos, el mirar que esté muy bien, si ya no... Y te voy a dar un ejemplo. Yo traía el cabello muy largo. Y decía, padre, tengo que ir a Matamoros, si no me lo voy a cortar aquí. Te digo aquí porque aquí no he conocido a nadie que me pueda cortar el cabello. Para hacerte de una manera muy... No sé cómo me lo iban a dejar, si me iba a quedar bien el cabello. Y dije, voy a ir a Matamoros y me lo tengo que cortar. Y ya andaba, ¿por qué? Porque quería que para el día de hoy no traer mi cabello largo. Tal vez nadie de ustedes iba a notar mi cabello. Es más, ni sabían que si el pastor, pues si que largo, ni se lo miré. Pero aún eso, ¿es qué? Vanidad. Mi apariencia, lo que tú quieres, el de estar enfrente, el que lo pueda tener bien cortado, lo que tú quieras, no deja de ser parte de lo que es ¿qué? Vanidad. El venirnos y arreglarnos, lo venimos y lo hacemos, pero al final de cuentas sigue siendo, dice la palabra, dice que es vanidad, de vanidad es todo lo que es en este mundo. Pero lo único que es perdurable, di conmigo, es lo celestial. Eso es lo que verdaderamente importa y eso es lo que verdaderamente vale. Vamos a 1 de Corintios capítulo 7, dice, versículo 31, dice, y los que aprovechan el mundo, como si no lo aprovecharan, dice plenamente, dice, porque la apariencia de este mundo, ¿qué dice la palabra? Digo conmigo, la apariencia de este mundo es pasajera. Todo lo que tú y yo tenemos es pasajero. Aún dice la misma palabra de Yahweh, dice que de qué nos sirve acumular y de guardar, dice, cuando alguien más vendrá y disfrutará lo que es de lo nuestro. Todo es vanidad. Y no estoy diciendo, déjame marcar un paréntesis, no estoy diciendo que por eso no debemos de ahorrar, que no debemos de guardar y que lo primero que me llega, todo me lo tengo que gastar. Porque al final de cuentas vamos a decir, pues si el pastor dice que todo es vanidad, mejor no lo gastamos y nada yo aprovecho. Para que alguien más lo disfrute, mejor lo disfruto yo. No eso es lo que estoy diciendo. Pero estoy diciendo que aún todo lo que tú y yo podemos guardar y acumular, riquezas y todo lo que tú y yo podemos tener, ¿qué significa? Al final de cuentas, tal vez lo disfrutemos, no lo disfrutemos, lo que sea, lo que pase, pero alguien más vendrá y disfrutará de ello, de lo que tú hiciste, de lo que tú estableciste, ¿cuánto lo entendemos? Ya pueden ser tus hijos, tu pariente, tu familia, etcétera, etcétera.
Pero la misma palabra dice que todo es vanidad, dice, y de nada aprovecha todo lo que es lo pasajero en este mundo. Todo lo que es terrenal nunca, digo conmigo, lo terrenal nunca llenará el vacío con el cual tú y yo hemos sido creados. Hay un vacío en el que el ser humano ha sido creado. Tú y yo nacimos con un vacío en nuestras almas, en nuestras vidas. Todos tienen la necesidad de ser amados, ¿sí o no? Y quien dice que no, es mentira. Todos tenemos la necesidad de sentirnos ser amados de una o de otra manera. El que está casado, cuando su cónyuge, su pareja, su esposa, le da una muestra de cariño, de afecto, ¿cómo se siente uno? No me vamos a decir que no sentimos nada. Se siente algo. Todo ser humano tiene la necesidad. ¿Por qué las personas compran y compran y tienen la necesidad de una y de otra cosa y de otra cosa? Y puede salir el carro del año y se lo compra el carro del año y todavía no sale el otro y ya quiere el otro. O todavía, vamos a llamarle una cosa, el teléfono celular pasa y ya salió el otro y ya se quiere el otro. O etcétera, etcétera, de diferentes maneras. Porque no importa, nada llenará nuestro vacío. Y no estoy diciendo que quien lo haga o que tiene la posibilidad de poderlo hacer, no estoy diciendo que tiene un gran vacío. Gracias al Padre que tal vez te lo puedas proveer. Pero lo que me refiero es que siempre habrá una necesidad en la cual el ser humano va a necesitar encontrar no quiero malinterpretarme, pero el sentirse lleno o el sentir ese vacío satisfecho. ¿Sí me estoy explicando? Siempre va a haber esa necesidad. Cuando intentamos o se intenta tener algo, todo es pasajero, no es perdurable. Cuando intentamos o se intenta tener algo, o que venga a hacer de una manera su plenitud, su llenazón, por decirlo de esta forma, o su insatisfacción, todo es limitado. Porque únicamente aquel que podrá llenar esa área y ese vacío en nuestras vidas es Él. Cuando tú y yo venimos a los pies de Él, tú y yo venimos con un vacío en nuestras vidas. ¿Sí o no? Y te lo puedo decir, tal vez para muchos eran la diversión, los placeres, los viajes, para otros vicios, para otros diferentes maneras, y pensábamos que en eso teníamos nuestra satisfacción. El poder hacer algo, el poder estar en algún lugar, el poder disfrutar de algo, el poder realizar diferentes cosas, pensábamos que esa era nuestra área, pero no llenaba ese hueco que había en nosotros. Pero una vez que tú y yo venimos a Él y le conocimos a Él y le recibimos a Él, Él es la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo, dice la Escritura. ¿Quién es aquel que llena todo en todo? Él. ¿Quién tiene alguna necesidad? Podemos tener una necesidad, pero ¿sabes una cosa? Mi necesidad más grande y aquel que lo puede llenar todo y en todo es Él. Porque si yo le tengo a Él, lo tengo todo. Una persona que tiene escasez o que tiene un problema o que tiene alguna necesidad, su problema, su necesidad más grande no es aquello que necesita. Su necesidad y su problema más grande es que necesita conocerle a Él y entregar su vida a Él. Porque cuando le tiene a Él, tiene todo. Porque puede venir un problema, alguna circunstancia, pero cuando se le tiene a Él, se le tiene la confianza y la seguridad de que no pase, sucede lo que suceda. Dice su palabra, dice, buscar primeramente el reino de Yahweh y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadir. Puedo tener necesidad de un trabajo, pero puedo estar confiado y seguro que Yahweh me proveerá de un trabajo. Puedo tener la necesidad de algo, tal vez no habrá el alimento suficiente, pero yo sé que el día de mañana Yahweh proveerá del alimento sobre mi casa. Porque es Él quien lo llena todo y en todas nuestras áreas. Vamos a entonces avanzar un poquito. Cuando nos despegamos de lo terrenal es
es limitado. Pero cuando me despojo de lo que es lo limitado, de lo que es lo terrenal, es cuando tú y yo empezamos a mirar lo celestial y aquello que es sin límites. Cuando tú y yo empezamos a vivir de una manera tan apegada a lo que es lo terrenal, a lo que es de este mundo, en ese momento tú y yo empezamos a vivir nuestras vidas con límites, con limitaciones. ¿Cómo le haré? ¿Cómo le iré a hacer el día de mañana? ¿Qué me pondré el día de mañana? ¿Qué nos vestiremos? ¿Qué nos pondremos? ¿Qué comeremos? ¿De dónde vendrá el sustento del día de mañana? ¿Cómo pagaré esto? ¿Cómo pagaré el otro? Porque estoy viviendo de una manera en lo natural, en lo terrenal, viviendo de una manera con límites. Pero cuando empiezo a poner mi mirada en lo celestial, en lo que es lo divino, en lo que es lo eterno, empiezo a vivir una realidad ilimitada. Ya no me empiezo a preocupar cómo le haré el día de mañana, porque sé que Él cada día traerá su propio afán. Ya no me importa qué pasará el día de mañana, porque yo sé que Yahweh tiene el control de todas las cosas. ¿Cuánto lo entendemos? Empezamos de vivir de una manera limitada a una manera que sin límites. Y los límites los ponemos nosotros. Cuando uno se empieza a preguntar, estoy tan enfermo, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué será del día de mañana? ¿Cómo amaneceré el día de mañana? Empiezo a vivir de una manera limitada, viendo únicamente lo que es lo visible, pero cuando me empiezo a despojar de esa manera de lo terrenal, de lo que es lo de este mundo, y empiezo a poner mi confianza en Él, empiezo a vivir de una manera ilimitada, creyendo y sabiendo que Él es mi sanador y que Él es mi redentor, que Él es quien suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria en Yeshua HaMashiach. ¿Cuántos lo entendemos? Pero tenemos que despojarnos. Tú y yo tenemos que despojarnos de vivir de una manera en lo que es lo natural, lo que es lo limitado. Abraham, si tú miras la vida de Abraham tuvo diferentes obstáculos. Abraham tuvo que salir de la tierra de Ur de los Caldeos. Abraham tuvo que salir de su tierra y de su parentela. Abraham tuvo que enfrentar muchos obstáculos, pero en medio de todas las cosas, ¿por qué Abraham pudo poderle seguir creyendo a Yahweh en medio de cada circunstancia? Porque su mirada no estaba puesta en las cosas, sino que su mirada estaba puesta ¿en quién? En Él. Dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo 11, dice que Moisés, salió de la tierra de Egipto, aún sin importar lo que pudo haber sido ocasionarle al rey o al faraón, sino que Moisés se sostuvo como viendo ¿a quién? Al invisible. En el momento en el que tú y yo nos empezamos a despojar y empezamos a poner nuestra mirada en Él, lo que es lo limitado empieza a ser de una manera ilimitada. Empezamos a salir de nuestros límites. De nuestros límites que tú y yo nos ponemos, de los límites que tú y yo nos trazamos. Cuando muchas veces decimos, es que yo no puedo, es que esto, es que el otro. Vivimos de una manera limitada, de una manera en lo natural, en lo terrenal. Pero cuando empezamos a caminar sin límites, sosteniéndonos como hizo Moisés, como viendo al invisible, tus problemas y mis problemas no serán tan grandes como tú y yo los vemos. Porque empezamos a mirar de una manera diferente, con una mentalidad diferente, con una perspectiva diferente. Todos nosotros hemos nacido, vuelvo a repetirlo, con un vacío, y ese único vacío, el único que lo puede llenar, di conmigo, es Él. Nadie más. Y tú y yo nacimos, queramos o no, nacimos con la capacidad o con la necesidad de adorar algo. Todos nacimos con la necesidad de adorar algo. Si solo lleno las cosas con lo que me gusta, con lo que siempre estaré satisfecho, con lo que puede traer la necesidad, algo, nunca estaré completo. Porque trataré de llenarlo únicamente de una manera terrenal,
de una manera natural, terrenal, con lo que es lo pasajero. Porque el único que puede llenar esas áreas es Él. El corazón, o tu corazón, y déjame regreso a mis apuntes para no desviarme. Tu corazón y mi corazón fueron creados con un vacío. Y ese hueco el único que lo puede llenar únicamente es Él. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 23. Versículo 1, versículo 23. Dice, lo cual es su cuerpo, dice, la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. ¿De quién está hablando? De Yeshua. ¿Quién es aquel que lo llena todo y en todo? Es Él. Nadie más. Nadie más va a llenar ese hueco y esas áreas en nuestras vidas. Una cosa tú y yo no podemos evitar. Tú y yo no podemos evitar estar en el mundo. Yo no puedo evitar estar en este mundo y decir, yo no me voy a contaminar. Yo no puedo evitar, o por más que yo desee hacer, o por más que yo haga de una manera o de otra, yo no puedo evitar estar en medio de este mundo. Estar rodeado de todo lo que es lo natural, de todo lo que es lo pasajero, no lo podemos evitar. Vivimos en este mundo. Digo conmigo, estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. No podemos vivir aislados, vamos a ponerlo de esta manera. No puedo vivir aislado o separarme, no podemos separarnos o aislarnos de lo que es este mundo. Estamos en este mundo. Pero tú y yo sí decidimos. Amén. Tú y yo decidimos contaminarnos o no contaminarnos. Yeshua, cuando habló con sus discípulos, vamos a Juan capítulo 17, versículo 9. La oración de Yeshua cerca de sus discípulos cuando estaba orando por los discípulos. Juan capítulo 17, versículo 9. Dice la palabra, dice, vamos a ver desde el versículo 9, dice, no ruego por ellos, dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, dice, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, dice, y lo tuyo es mío. Dice, y he sido glorificado en ellos. Dice, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, hablando de sus discípulos. Dice, y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, dice, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que tú me diste. Dice, y los guardé y ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de perdición, dice, para que se cumpliera la escritura. Dice, pero ahora voy a ti, dice, y hablo esto en el mundo, dice, para que tengan mi gozo completo, dice, en sí mismos. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, dice, porque no son del mundo. Dice, tampoco yo soy del mundo. Dice, te ruego. Dice, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Dice, santifícalos en tu verdad, en tu palabra que es verdad. Dice, como tú me enviaste al mundo, dice, yo también los he enviado ¿a quién? Al mundo. Yeshua dijo, dice, no te pido que los saques del mundo. No te pido que los guardes en medio de una burbuja, que nada les pase, que no se contaminen. Dice, al contrario, dice, te pido que los guardes. ¿En qué? De este mundo. Porque aunque están en este mundo, no son de qué? De este mundo. Así la misma manera tú y yo. Aún dice la misma palabra, dice, no solamente ruego, intercedo por ellos, sino que ruego y intercedo por aquellos que han de venir por medio de ellos. Si sigues leyendo más adelante el capítulo 17. ¿Qué tú y yo podemos entender entonces? Mira lo que dice, como tú me enviaste al mundo, dice, también yo los he enviado ¿a dónde? Al mundo. ¿Dónde nos envió? Al mundo. Porque aún en medio de este mundo, tu vida y mi vida tiene un propósito, que es de alcanzar a otros. Vamos a continuar un poquito más adelante. Cuando nos despojamos de lo terrenal, empezamos a vivir entonces de una manera ilimitada. Solamente Él ha puesto áreas en nuestras vidas, el únicamente que los puede llenar. ¿Quién es? Es Él. Por el tiempo, y déjame empiezo a resumir un poco. Tu vida y mi vida nacieron con una necesidad de adorar algo. Si tú y yo no adoramos a Él, no le adoramos, no le exaltamos, queramos o no, tú y yo estaremos adorando otras cosas. ¿Cuántos me están entendiendo?
Todos nosotros tenemos la necesidad de adorar algo. Fuimos creados con esa necesidad. Es más, el hombre dice, aún en las mismas palabras del hombre, el hombre dice, yo adoro estas cosas. Yo adoro comer esto. Yo adoro a mis hijos. Yo adoro a mis nietos. Muchas veces la adoración, ¿qué es? Es aquello que toma el primer lugar de Yahweh antes que otras cosas. El medio de la alabanza, el medio de cuando tú y yo estamos para alabarle, para exaltarle, el medio de nuestras alabanzas, ¿dónde está nuestro corazón en medio de ese momento? ¿Está realmente adorando al Padre de una manera? ¿O nuestros pensamientos están divagando y están en otro lado? Porque puedo estar aquí, mas sin embargo también puedo estar pensando lo que voy a hacer saliendo. Puede estar alabándole y exaltándole y puede estar diciendo, como que Jorge ya se pasó mucho. Son ciertos minutos y ya se le fue más. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Por qué? Porque vivimos muchas veces de una manera no enfocándonos en lo que debemos. Y todo hombre nació con la necesidad de adorar algo. Queramos o no lo queramos mirar de esa manera, todos nacemos con esa necesidad de adorar. Vamos a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dice, por lo demás, hermanos, dice todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, dice todo lo que es puro, dice todo lo que es amable, todo lo que es honorable. Y si hay alguna virtud o algo que merece elogio, dice, en esto meditad. Dice, lo que también han aprendido y recibido, dice, y oído de mí, dice, en esto practicar, dice, y el Elohim de paz estará ¿con quién? Con vosotros. ¿Qué dice la palabra? Dice Filipenses primeramente, dice, nos enseña en poner nuestros corazones en lo que es lo celestial y en aquello que es perdurable. Filipenses lo pone de esta manera, dice, ¿en qué es lo que tú y yo debemos de pensar? En todo lo que es digno de alabanza, de buen nombre, de ser elogiado, lo honorable, dice, en esto pensar y en esto meditar, dice, y el Elohim, dice, y lo que han oído y aprendido de mí, ¿qué es lo que habían oído y aprendido de él? Lo espiritual. Eso es lo que habían aprendido de él, dice, y todo lo que han aprendido y oído de mí, todo lo que es espiritual, dice, en esto pensar, y el Elohim, dice, de paz, llenará ¿qué? Vuestros corazones. ¿Cuándo empezamos a llenar esas áreas y esos vacíos? Cuando tú y yo empezamos a meditar y a pensar en todo lo que es lo celestial y en todo lo que es lo eterno. No en lo natural, no lo que es lo terrenal. Vamos a Ageo capítulo 1. Ageo capítulo 1, versículo 5, da una exhortación a ellos, dice, ahora pues, dice, así dice Yahweh de los ejércitos, dice, considerar bien vuestros caminos, dice, siembran mucho, pero recogen poco, dice, comen, pero no hay suficiente para que se sacien, beben, pero no hay lo suficiente para que se embriaguen, dice, se visten, pero nadie los calienta, dice, y se recibe el salario, dice, y se recibe el salario en bolsa rota. Dice, así dice Yahweh de los ejércitos, considerar que vuestros caminos, tú y yo tenemos que hacer una pausa en nuestras vidas y reconsiderar que nuestros caminos. O estoy viviendo de una manera natural, o estoy viviendo de una manera divina, lo que es lo celestial. Porque cuando tú y yo empezamos a vivir de una manera terrenal, todo tiene límites. Se trabaja y se trabaja. ¿Y qué se obtiene? Poco. Si hace esto, si hace el otro, y no se mira, dice, y se visten, dice, y no se calientan. ¿Por qué? Porque empezamos a vivir de una manera que limitada. Pero cuando tú y yo empezamos a poner nuestros ojos en las cosas de arriba, y empezamos a mirar que lo que es lo de Él no tiene límites, empezamos a mirar verdaderamente lo que es la bendición de Yahweh en nuestras vidas. Porque tu enfoque y mi enfoque no es lo natural. Es buscar primeramente el reino de Yahweh y su justicia, y
todas las demás cosas, si tú le quieres agregar, que las naciones buscan, anhelan y desean, vendrán por añadidura. ¿Qué es lo que los hombres y las naciones buscan? Todo mundo busca ser prosperado, ¿sí o no? Todo hombre busca ser bendecido. Todo hombre busca tener una buena familia, un buen matrimonio, unos buenos hijos. Todas estas cosas, todo lo que las naciones buscan, dice, todo eso vendrá por añadidura. ¿Cuándo? Cuando tú y yo ponemos nuestros ojos ¿en quién? En Él. Y no en las cosas que son de esta tierra. Yahweh es quien bendice, quien me da las fuerzas, dice la palabra, para hacer las riquezas. Pero mi afán en esta vida no es hacer las riquezas. Hay un dicho que tú y yo podremos decir: trabajamos para vivir y vivimos para servir. No de una manera diferente. Porque quien trabaja para vivir no sirve. Muchas veces hay un dicho que se me fue la palabra. No sirve para vivir, es la terminación. Porque tu vida y mi vida deben de tener un plan y un propósito. Tu vida y mi vida, nuestro plan y nuestro propósito es de que tú y yo hacemos nuestra labor, trabajamos y vivimos, salimos adelante, pero en medio de todas estas cosas es con el fin y con el propósito para poderle servir ¿a quién? A Yahweh. Nuestra necesidad y nuestra prioridad debe de ser únicamente servirle ¿a quién? A Él. Porque todos nosotros tenemos una área en nuestras vidas, y lo vuelvo a repetir, y esa área es el que tú y yo tenemos la necesidad de adorar algo. Si yo no le adoro a Él, tarde o temprano yo terminaría adorando a otra cosa. Porque la misma palabra dice guardar de los ídolos. Juan lo dijo, primera de Juan dice guardar de los ídolos. Y los ídolos no son simplemente las imágenes, las estatuas. Ídolos puede ser todo aquello que viene y ocupa el primer lugar de Yahweh antes que cualquier cosa. Tal vez tu ídolo puede ser mi familia, puede ser mi trabajo, puede ser etcétera, etcétera. Todo aquello que viene y ocupa el lugar de Yahweh, el primer lugar de Yahweh antes que cualquier cosa. Si tú miras el pueblo de Israel, cuando Moisés descendió y estuvo delante de la presencia de Yahweh y miró que Yahweh no descendía, dice el pueblo, y llamaron a Aarón y hicieron, vayamos y hacemos un becerro. Te voy a resumir todo. Dice, hagamos y hacemos un becerro, porque tenían la necesidad de adorar algo. Y lo que ellos dijeron, este es vuestro Elohim, nuestros Dios, y algo otras traducciones dicen, vuestros dioses que los sacaron de la tierra de Egipto. Tenían la necesidad de adorar ¿qué? Algo. Hicieron un becerro. Y Yahweh dice, cuando habló Moisés y le dice, anda que tu pueblo sea descarriado. Y muchos se creen que se habían descarriado porque habían salido magos y que habían hecho diferentes cosas y hechicería, y que habían hecho la fundición, habían hecho creo que parte de la magia y habían abusado y había salido el becerro de oro. Pero el punto principal de todo ello es que tenían la necesidad de adorar algo. Si tú y yo no le adoramos a Él, terminaremos adorando algo más en nuestras vidas. Si mi adoración y mi alabanza no es para Él, terminaré adorando algo más, algo que se interpondrá y vendrá a tomar el primer lugar en nuestras vidas. Porque tu vida y mi vida fueron creadas con un propósito de alabarle y glorificarle y exaltar su nombre. ¿Cuántos lo entendemos eso? Únicamente fuimos creados para eso. ¿Sabes cuál es el problema? Fuimos creados para adorarle a Él. Pero ¿sabes cuál es nuestro problema? Que adoramos lo incorrecto. Por nuestra naturaleza, venimos y adoramos aquello que es incorrecto. Aquello que no pertenece al carácter de Yahweh, aquello que no pertenece a su estima, a lo que pertenece de Él. Juan, vuelvo a repetir, 1 Juan capítulo 3 dice, guardaos de la adoración a los ídolos. Y cuando el pueblo se desvió, ellos empezaron a adorar el becerro de oro. Empezaron a exaltarle, glorificarle. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo tú y yo podemos derrotar nuestros ídolos? Pero muchas veces, para la esposa, su ídolo es el esposo, son los hijos, y no quiero que me malentiendas, vienen a ser nuestro
ídolo que vienen y toman el primer lugar en nuestras vidas antes de Él. Y sabes una cosa, Yahweh desea que nuestra prioridad de alabarle y de glorificarle sea Él. Él desea ser el primer lugar en tu vida y no el segundo lugar. Él desea ser el primer lugar en nuestra relación y no ocupar el segundo lugar. Algunas partes de las traducciones dice, y estos son vuestros dioses, dice la palabra. El libro de Éxodo dice que los sacaron de la tierra de Egipto. Si tú miras, utilizan la expresión dioses, porque no solamente es uno. Dioses puede haber diferentes maneras. ¿De qué manera tú y yo rompemos el adorar lo que es lo incorrecto? Dejándolo de hacer y empezándole a adorarle al único Elohim verdadero. Cuando yo decido que mi tiempo, en medio de la alabanza y mi adoración, nada ocupará el primer lugar, sino será Él. Que aun cuando yo estoy en este lugar, no pensaré cuántos minutos son, no pensaré cuándo va a terminar, no pensaré cuándo terminará la predicación, cuándo terminará la alabanza, no, porque mi prioridad, dice la palabra, que fuimos creados para alabarle la congregación de ¿quién? De los justos. Y la congregación de los justos, no estoy hablando, tengo mi tiempo de oración en mi casa, sí, pero la congregación de los justos es aquí, es en este lugar. Y en este lugar dice que está alabanza y la adoración de los justos en medio de la alabanza de su pueblo. Y en ese lugar es en el que Él ha elegido poner su nombre para que yo le glorifique y para que yo le exalte a Él. ¿Cuánto lo entendemos? Nada más. ¿Cómo rompo esos ídolos en mi vida? Empezando por exaltarle y alabarle a Él. Únicamente. Cuando una mujer, su ídolo muchas veces son sus hijos, su esposo, su matrimonio, sus hijas, lo que tú quieras. Y muchas veces esos ídolos vienen y consumen la vida de esa persona, vienen y consumen la salud de esa persona y la estabilidad emocional en esa persona. La familia se acaba, la mujer se acaba, el esposo se acaba. ¿Por qué? Porque vive apegado a lo que le pueda suceder a otros. ¿Y sabes cuándo se rompen esos ídolos? Cuando uno empieza a decir y empieza a decirle de cierta manera, ¿sabes una cosa, hijo? Ya no más. Ya no me robarás más mi estabilidad emocional. No más me vas a robar mi salud. No más me vas a estar robando el gozo que yo tengo en Él. ¿Sabes una cosa? Mi amor, por más que te amo, tú ya no me vas a robar la paz, la dicha y el gozo. Porque muchas veces todo eso viene a formar parte de nuestros ídolos y esas cosas vienen a afectar tu salud, vienen a afectar tu relación, te acabas y te agotas. ¿Por qué? Porque tu ídolo, tu todo, viene a ser parte de la familia. Si tú miras, hay una historia, creo que es el Midrash o el Talmud, y habla acerca de la historia de Abraham. Eso tú no lo encuentras en la Biblia, pero puedes darte un poco de datos acerca de ello. Y mírala y cuenta la historia, dice que Abraham se encontraba en medio de la tierra de Ur de los Caldeos. Su padre Taré, debido a que era, dice la palabra, que salió de la tierra de Ur de los Caldeos, dice el Nuevo Testamento. Si tú miras la tierra de Ur de los Caldeos, era una tierra de idolatría. Por lo tanto, cuenta la historia del Midrash, el Talmud, dice que el padre de Abraham era un adorador de ídolos. Por consecuentemente, si la tradición, vamos a poner de una manera muy sencilla, si la tradición de aquel lugar era una tierra de tanta idolatría, por lo tanto podremos entender que el padre de Abraham en cierta manera también era parte idólatra. Y se pensaba que el padre de Abraham, que Taré, tenía un negocio de lo que era las imágenes y tantas cosas, que era parte de lo que era la idolatría.
Y se cuenta que Abraham tenía, por quererle dejar el cargo el negocio de Abraham, se le dejó a cargo el negocio a Abraham y se le dice que se le dio a Abraham pensando que su padre de esa manera obtendría una mejor reverencia acerca de todos los ídolos. Mas sin embargo con la vida de Abraham no fue de esa manera, porque Abraham creía en un único Elohim verdadero. Por tanto se le pudo entender que se le hizo un llamado de salir de su tierra y de su parentela al lugar que Yahweh le mostraría, puesto que en la vida de Abraham era un hombre diferente. Y lo que sucedió en la vida de Abraham cuando se le dejó a cargo de todo lo que eran las imágenes que su padre había construido, que todo lo que su padre había hecho, se le dijo a Abraham, le dice Abraham, quédate a cargo. Y Abraham dice, como todos hablaban del sacrificio y lo presentado, decirlos como algo preciado y algo reverenciado delante de una imagen, Abraham dice que empezó a presentar sacrificios y diferentes cosas a todos los ídolos. Para resumir de la historia, se cuenta que Abraham tomó una vara y se rompió todos los ídolos de su padre y se lo puso en la imagen más grande de todas ellas. Y vino su padre y a su padre indignado y le dijo a Abraham, ¿qué es lo que has hecho? Y Abraham le dijo, ¿sabes una cosa? El ídolo más grande, dice, nadie demandaba los sacrificios, nadie estiraba la mano, nadie hacía nada. El único que lo hizo fue la imagen más grande, el que tiene el palo en la vara. Y su padre en medio de su enojo le dijo, Abraham, eso no es posible. Dice, porque nadie de ellos tiene la capacidad de poder extender su mano y hacer aquello que tú me has dicho. Y Abraham, se cuenta la historia que Abraham le dijo, ¿te das cuenta lo que tú estás declarando? Lo mismo que dice en el libro de los Salmos, que tienen ojos, que tienen oídos, que tienen manos. Y aunque tienen ojos y oído y manos, dice, no ven, ni oyen, ni escuchan. Porque solamente son, ¿qué? Imágenes. ¿Cuándo tú y yo dejamos de adorar las imágenes? En el momento que tú y yo dejamos decidir de adorarlas. Y decidimos adorar al único Elohim verdadero, que es Él. ¿Cuándo tú y yo vamos a romper con nuestros ídolos? En el momento que tú y yo decidimos alabarle y glorificarle a Él. En ese momento nuestros ídolos desaparecen, nuestras imágenes desaparecen, desaparece todo. Y empezamos a vivir de una vida limitada a una vida ilimitada. ¿En quién? En Él. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos, Padre, en esta tarde. Gracias, Padre, por tu palabra, Padre, por tu instrucción en nuestras vidas. Gracias, Padre Yahweh, por tu enseñanza, por enseñarnos, Padre, que aún hay áreas, Padre, en nuestras vidas. Y aún perdónanos, Padre Yahweh, si en medio de nuestras vidas nuestra alabanza y nuestra adoración, Padre, va hacia otras cosas. Hacia aquello, Padre, que no es lo verdadero, hacia aquello que no es lo correcto. Padre, ayúdanos en el nombre de Yeshua a que nuestra única adoración y que nuestra única alabanza sea para ti. Que seas tú el todo, Padre, en nuestras vidas, aquel que lo llena todo y en todo. Que podamos, Padre, pasar de una vida, Padre, limitada y empezar a vivir, Padre, una vida sin limitaciones. Que aún, Padre, es en medio de la alabanza y la adoración donde empezamos, Padre, a traspasar, Padre, del lugar santo al lugar santísimo. Y empezamos, Padre, a entrar en ese lugar que es lo celestial, que es lo divino. Y que es en ese lugar donde los milagros y los prodigios ocurren. Donde empezamos a mirar, Padre, y despojarnos de lo natural, de lo terrenal, para vivir, Padre, en lo celestial y en lo divino. Padre, que aún en medio de las alabanzas de tu pueblo, cuando nos congreguemos y nos reunamos, nos despojemos, Padre, de nuestros ídolos. Que nos despojemos, Padre, muchas veces de mirar el reloj, de poner nuestras miradas, Padre, en otras cosas y no en ti. Ayúdanos, Padre, que nuestra alabanza y nuestra adoración sea únicamente hacia ti
y que nada distraiga nuestra intimidad contigo. Porque es en ese momento, Padre, donde empezaremos a mirar tus milagros y tus prodigios en nuestras vidas. Porque empezamos a pasar de un lugar natural al lugar santísimo, donde los milagros y los prodigios ocurren. Padre, perdónanos si hemos adorado, Padre, otras cosas antes que a ti. Si te hemos puesto nuestros intereses y nuestros afectos antes que a ti en primer lugar. Perdónale, Padre, porque muchas veces hemos puesto aún a nuestras familias y aún escudando nuestros corazones y diciendo que tú conoces nuestro corazón y que por eso no hemos venido, no hemos asistido y no nos hemos congregado. Porque algo más ha ocupado, Padre, lugar en nuestras vidas. Padre, perdónanos en el nombre de Yeshua. Y ayúdanos a poder restaurar nuestro camino, a poder hacer una pausa, Padre, en nuestros caminos y en nuestro andar, y poder, Padre, elegir el camino correcto. En el nombre de Yeshua. Gracias, Padre Yahweh, te damos. Ayúdanos que nuestra única prioridad y el deseo y el anhelo de nuestras vidas sea alabarte y glorificarte a ti, al único Elohim verdadero. En el nombre de Yeshua. Y todos decimos, amén. Padre, así con nuestras manos extendidas, en señal de rendición delante de ti, levantamos, Padre, nuestras manos al único Padre Elohim verdadero, al único Elohim de verdad, al Elohim de verdad, al Elohim que bendice y no añade tristeza. Padre, bendícenos en esta tarde y que podamos salir con tu paz y con tu shalom de este lugar, con tu bendición, Padre. Llevaré jeja Yahweh beish bereja, Yaer Yahweh panabeleja bijoneja, Yisad Yahweh panabeleja beyasem leja, Shalom, Beshem Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti Shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.